al secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, doctor Camilo Alonso Vergara, a la ingeniera Miriam Giraldo, a todo el equipo del PBOT que está aquí presente, al asesor, doctor John Jairo Ramírez, al exconcejal Santiago Montoya, a la comunidad que nos acompaña, a quienes nos ven en la transmisión. Señora secretaria, favor leer el orden del día. Con mucho gusto, señora Presidente. Buenos días para todos. Lunes 11 de marzo de 2019. Primero, himno de Sabaneta. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, intervención del doctor Camilo Alfonso Vergara González, secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, y a la ingeniera Miriam Giraldo. Tema, jornadas de preparación PBOT, tema movilidad. Cuarto, intervención de los honorables concejales. Quinto, lectura de comunicados. Sexto, cierre de la sesión. Le anuncio, señora Presidente, que se ha leído el orden del día para que sea puesto en consideración y aprobado por la plenaria. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día, lo pongo a consideración. Sigue en consideración. Quien lo apruebe, favor levantar la mano. Le anuncio, señora Presidente, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad con ausencia del concejal Juan Fernando Montoya Montoya. Señora secretaria, dar inicio al desarrollo del orden del día. Primero, himno de Sabaneta. Nos ponemos de pie. Enclavado al pie de las montañas, donde empieza el valle de Aburrá, se divisa una linda pradera, Sabaneta, municipio sin par. Un pueblo emprendedor y pujante, amante de la libertad, esculpiendo un futuro brillante, orgulloso de su realidad. Sabaneta, te cantamos, Sabaneta, con entusiasmo, alegría y amor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestro deber y honor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestro deber y honor. Señora secretaria, a favor continuar con el desarrollo del orden del día. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Presidente, Margarita María Flores Piedrahíta. Presente. Vicepresidente primero, Licinio López Loaiza. Presente. Vicepresidente segundo, Alexander Vasco Ramírez. Presente. Concejal, Carlos Mario Cuartas Palacio. Concejal, Juan Carlos Bustamante Agudelo. Presente. Concejal, John Freddy González Montoya. Concejal, Alder Cruz Ocampo. Concejal, Johan Quintero Pérez. Concejala, Luz Irene Carmona Salazar. Concejal, Carlos Mario Colorado Montoya. Concejal, Juan Fernando Montoya Montoya. Concejal, Alexander Morales Castaño. Concejal, José Julián Cano Castro. Le anuncio, señora Presidente, que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir. Sírvase continuar con el desarrollo del orden del día. Tercero, intervención del doctor Camilo Alfonso Vergara González, secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, y la ingeniera Miriam Giraldo. Tema, jornadas de preparación PBOT, tema movilidad. Le damos la bienvenida al secretario de Planeación, doctor Camilo Vergara, y a la ingeniera Miriam Giraldo. Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a toda la honorable corporación, en especial a la junta directiva, la mesa directiva, a la señorita secretaria,
compañeros de la administración que hoy se encuentran con nosotros en el recinto, en especial los compañeros de la Secretaría de Planeación, muchas gracias por acompañar el proceso, a la comunidad en general, a los que nos siguen también por los medios audiovisuales. Continuamos entonces en el día de hoy con estas jornadas de apresamiento, de conceptualización de cómo abordamos las diferentes temáticas en este proceso de revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Seguimos enmarcados en los sistemas públicos y colectivos. Recordemos que ya con la arquitecta Carolina Páramo logramos abordar los temas de espacio público y equipamiento, y hoy con la ingeniera Miriam vamos a abordar en 2 sesiones el tema de movilidad. Uno de los temas más importantes, digamos que dentro del diagnóstico y de la parte previa a esa revisión, fueron de los detonantes y que motivaron el inicio también de ese proceso de revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Recordar, como decía inicialmente, que estamos en una fase de apresamiento y de conceptualización de los distintos temas. Aún no entramos en el detalle de las propuestas del articulado del nuevo proyecto de acuerdo. Estamos todavía en esa fase previa de análisis de la conceptualización para que tengamos claro toda la corporación y las personas que nos siguen y que nos ven cómo se abordaron los distintos temas. Le voy a dar entonces la palabra a la ingeniera Miriam Giraldo, quien estuvo liderando todo el componente de movilidad. Miriam, muchas gracias. Perdón, doctora Miriam, allí está el reloj. Usted va a estar el día de hoy y el día de mañana, son 2 jornadas para que pueda organizar su presentación. Bueno, primero que todo, feliz día para todos. Un poquito como entrando en la temática, antes que eso sí quisiera pues como contarles el equipo que hizo toda la parte de formulación de movilidad. Estaba compuesto inicialmente por la empresa Grupo Movilidad, de la cual pues yo gerencio, y atrás de la empresa pues tenemos todo un equipo técnico que manejan las diferentes temáticas, temas de tránsito, de transporte, incluso seguridad vial. Como líder tengo pues experiencia de más de 15 años en el área de movilidad, incluso en el año 2007 tuve la oportunidad de trabajar también acá en la parte de diagnóstico para el POT de Sabaneta de ese entonces. Entonces digamos que afortunadamente tenía como cierta visión conceptual de lo que estaba, digamos, ocurriendo, para dónde de pronto se habían un poquito ido las cosas en temas de movilidad y desarrollo del territorio. Soy ingeniera civil, especialista en vías y transporte. En este momento también ando cursando una maestría en desarrollos del territorio. Soy auditora de seguridad vial y también soy inscrita como consultora del Ministerio de Transportes, ¿cierto? Entonces un poco es como el resumen de mi hoja de vida. Bueno, la presentación que les vamos a hacer ahorita está dividida en 2 partes. Una primera donde vamos a presentar unos conceptos muy básicos de movilidad, que nos va a permitir un poco pues como abrir las puertas a lo que luego se desarrolla en la parte propositiva. Y mañana vamos a mirar algunas cosas más del nuevo concepto en cuanto al entorno de movilidad sostenible, ¿cierto? Que digamos ahí sí hay como un cambio de paradigma en los pensamientos, que hasta hace algún tiempo la única salida y la única solución para la movilidad de las ciudades era construir y construir y construir vías, pero ya hemos visto con ejemplos a nivel mundial que no es ni falta de recursos ni falta de espacio, sino que definitivamente es algo que de esa manera no lo vamos a poder solucionar, ¿cierto? Entonces un poco como mirar esa parte conceptual de lo que es la nueva mirada de la movilidad sostenible, hacia dónde va, y eso lo veremos pues ya mañana con un poquito más de detalle y mirando pues las bondades, los beneficios y lo que se busca con esa nueva mirada. Entonces podemos arrancar en este momento con la presentación.
Bueno, lo primero es poder ver, bueno, el contenido, como les mencionaba, hasta hoy vamos a ver lo que son las definiciones y la reflexión, las definiciones, porque lo que es la reflexión inicial y la pirámide de lo de movilidad sostenible y todo lo otro lo vemos el día de mañana. Posiblemente, dependiendo si nos da el tiempo, les dejo la imagen de la reflexión inicial, como para que la vayan analizando y ya mañana nos damos una conversadita de eso. Bueno, lo primero es entender qué es movilidad, ¿cierto? Que básicamente es el conjunto de desplazamiento de personas, pero también mercancías que se dan en el entorno de un territorio y se hacen a través de un medio físico. Y esos medios físicos básicamente son los diferentes modos o sistemas de transporte, que en el caso del área metropolitana pues tenemos la oportunidad de ver muchísimos de ellos, que van desde los desplazamientos a pie, en bicicleta, los buses, los masivos, digamos como todo lo que nos permita hacer esos desplazamientos. Y el objetivo final es poder salvar una distancia de un lugar a otro, ¿cierto? Bueno, dentro del sistema de movilidad de lo que se hizo en el POT, ahí, digamos, se manejaron varias temáticas en el contenido, ¿cierto? Pero dentro de eso, pues un poco es ver cómo juega con los otros componentes del desarrollo de la propuesta. Se tuvo en cuenta tanto todo lo que es la parte de infraestructura, básicamente la infraestructura está con el análisis de la jerarquización vial que nos da como el primer enfoque o las primeras ideas de lo que tenemos que desarrollar y de ahí pues hacer una revisión de cuáles son esas conectividades y accesos que se tienen. El tema de la movilidad no motorizada, que básicamente son los movimientos a pie y en bicicleta, todo eso relacionado obviamente pues con el desarrollo de la infraestructura que les mencionaba anteriormente. Y ya finalmente todo lo que es la parte del transporte, que va en transporte privado, no motorizado, transporte de carga y pues el transporte público, que ahorita lo vemos también. Siguiente. Bueno, lo primero es entender un poco o mirar esta parte de las definiciones de lo que es la jerarquización vial. Esto es muy importante porque de acuerdo con esta jerarquización está relacionado todo lo que es la definición de los espacios y las secciones que se definan para el desarrollo, para la parte propositiva de la malla vial, pero también está relacionado en la parte operativa porque cada uno, de acuerdo con su jerarquización, cumple una función dentro de la movilidad del territorio. Entonces, en el caso digamos un poco como de Sabaneta, pero mirando estas definiciones, tenemos la autopista urbana, que básicamente es la avenida del Río. En la avenida del Río, pues nosotros podemos ver tres vías, que ahorita apenas se van a construir, la vía distribuidora y la vía de servicio, pero básicamente estas autopistas urbanas lo que permiten son vías que conectan zonas de altas densidades, digamos de recorridos mucho más extensos y donde se pueden tener unas velocidades más altas. Tienen restricción de accesibilidad directa a la vía, tienen restricción también de tránsito de peatones, de bicicletas. Los volúmenes que se manejan son mucho más grandes porque es un tránsito de paso, incluso para el caso del Valle de Aburrá, esta autopista urbana acoge también todo ese tránsito que es de paso, que va de una ciudad a otra. También, de todas formas, de destacar acá que cuando tenemos nosotros, porque se podrían preguntar que en el caso del corredor del río existen varias cosas que ocurren y que aquí no se mencionan, y es porque el río es un corredor multifuncional, donde tenemos tanto ferrocarril, tenemos autopista, tenemos vía arteria, tenemos vía de servicio, incluso como está proyectado se tiene ciclorruta. El caso de las vías arterias, digamos que son esas vías que permiten ese tránsito de los volúmenes grandes y las conectividades más importantes ya a nivel del municipio o de la ciudad.
esa velocidad ya no es tan alta, pero de todas formas todavía tenemos unas velocidades medianamente altas, una fluidez. Por esta vía va, digamos que lo principal que se tenga en términos de transporte público, tiene acceso restringido, pero podría existir algunos accesos directos a los predios, y tiene restricción de estacionamiento lateral y de actividades de carga y descargue, ¿cierto? Digamos que conceptualmente eso es lo que debería ocurrir. Para las vías colectoras, ya son estas vías que nos recogen como los flujos principales en pequeñas áreas y nos las llevan hasta las vías arterias. En estas vías colectoras todavía se permite tener tránsito de transporte público, ¿cierto? Ya estas vías sí pueden tener acceso directo a las propiedades, llevan, digamos, un tránsito ya local que conecta con las vías arterias y podrían servir tanto como para dar el tránsito de accesibilidad como el tránsito pues simplemente de paso. Y ya viene la última jerarquización de las vías, que son las vías de servicio, que ya son las que dan acceso finalmente al barrio y que pues tienen como digamos un manejo de unas velocidades más bajas, unos volúmenes más bajos y que netamente su función es dar acceso a los territorios. Bueno, como les mencionaba ahorita, digamos que tenemos por un lado la parte de infraestructura, que es un poco lo que les mencionaba hace un momento, pero también tenemos por el otro lado quiénes son los que se mueven por esa infraestructura, ¿cierto? Entonces tenemos el transporte privado, el no motorizado y el transporte público. Y cada uno de estos pues tiene un concepto o una división de lo que incluye. Entonces tenemos en el caso del transporte privado, ahí está todo lo que es automoto, incluso en esta parte del transporte privado tiene espacio lo que es el transporte especial, que son básicamente digamos como unos servicios colectivos, pero están a servicio de los privados, que son el caso de colegios o rutas empresariales. El transporte no motorizado, que hoy digamos es llamado movilidad activa, que es un poco pues por lo que genera en la actividad de las personas, estaría lo que es la caminata con el peatón y lo que es las bicicletas. Ahí solamente serían las bicicletas, las privadas, las que tiene digamos cada usuario en cargo suyo. Y en la parte de transporte público, en este sí digamos como que es un poco más amplio, y tenemos el transporte masivo, y el masivo está tanto sistemas como metro, Metroplus, tranvía, incluso los cables que hacen parte digamos como del sistema metro, pero también tenemos todo lo que son las rutas alimentadoras y las rutas integradas. Estas rutas alimentadoras integradas se diferencian básicamente en nuestro territorio, área metropolitana, es porque las rutas alimentadoras son las que tienen contrato en este momento con el sistema metro, que básicamente por lo que se ha desarrollado son los que dan la alimentación al Metroplus, ¿cierto? Que son las que están con el colorcito del metro, ¿cierto? Y las rutas integradas son las que las empresas las que lo prestan, las rutas tradicionales, pero que tienen también servicio de integración al metro. En este momento incluso en el municipio de Sabaneta se tiene pues un proyecto que me imagino ustedes lo conocen, que tienen todo el proyecto de integración operado por las empresas tradicionales, pero con todas las digamos características del sistema, que tiene pago con tarjeta cívica, ¿cierto? Y básicamente la principal función de estas rutas es la de llevar los usuarios al transporte masivo, porque el masivo va a ser un sistema mucho más rígido, donde lleva más cantidad digamos como de usuarios. Lo que se tiene son corredores donde se reciben de varios sectores los pasajeros y se hacen unas conexiones más directas. En cuanto al transporte colectivo, tenemos tanto, el colectivo se refiere es principalmente a las rutas tradicionales, ahí tenemos rutas urbanas y las rutas metropolitanas. En el caso de Sabaneta tenemos las rutas metropolitanas, que tienen rutas tanto hacia la ciudad de Medellín como rutas con los municipios de La Estrella, de Itagüí y de Envigado.
pero las rutas urbanas, básicamente en el caso de Sabaneta, son las mismas rutas integradas porque no hacen diferencia. Esas mismas rutas integradas prestan el servicio, pues digamos, como de transporte urbano en Sabaneta. Tenemos el transporte individual, que en ese caso pues son los taxis. Digamos que a nivel de POT no se entra con tanto detalle en la parte del análisis de los taxis, porque estos vehículos, digamos, son más como de la operación propia de ellas. En los otros dos casos sí tenemos, digamos, implicaciones a nivel de infraestructura, porque si es un masivo, entonces donde tenemos las estaciones, los retiros que hay que dejar, cómo se va a hacer la integración física, etcétera, ¿cierto? Entonces digamos que tienen mucho más que ver. La parte individual muchas veces está más como ya en la parte operativa de la ciudad, que no se deja en el POT porque pueden tener grandes cambios, digamos, en el transcurso de funcionamiento de la ciudad. Y en transporte público, en el caso del área metropolitana tenemos el sistema de transporte público de bicicletas, que es Encicla, ¿cierto? Que acá en Sabaneta pues ya se tienen varias estaciones y hacen parte del sistema de transporte público. Bueno, yo creo que me rindió mucho. Si quieren vamos, no sé si podemos ir viendo esto, y si quieren, tienen preguntas, y de pronto si quieren algunos temas que podamos ir complementando para el día de mañana, porque Camilo me rindió mucho la presentación. Sí, o si tienen de pronto algunas preguntas las hacemos y podemos continuar luego con esa parte. La dinámica es, termina la exposición, sigue el otro numeral, que es la intervención de los concejales, y termina la sesión. Entonces, si quiere, continúa con el otro tema, igual terminamos ya y mañana continúa, es como tenga preparada la exposición. Ok, no, lo podemos entonces terminar. Lo que les decía ahorita era que sí me gustaría dejarles esta imagen para reflexión, para que lo piensen, lo reflexionen, lo miren. Es una imagen que es bastante impactante en cuanto al uso de los recursos públicos, el uso del espacio público, la optimización de ese recurso, digamos, que es tan limitado en el caso de nuestras ciudades latinoamericanas, y que en una sola imagen se dice mucho de las razones por las cuales en este momento se habla de una tendencia diferente en la parte de la movilidad, ¿cierto? Entonces, se las dejo para que lo reflexionen y ya entonces mañana podemos conversar más al respecto de esta parte. Muchas gracias a la ingeniera Miriam Giraldo por su exposición el día de hoy. Todos los concejales tenemos la presentación en nuestros computadores, haremos la reflexión. Señora secretaria, puede continuar con el desarrollo del orden del día. Cuarto, intervención de los honorables concejales. Los honorables concejales que deseen intervenir, favor levantar la mano. Tiene la palabra el concejal Alder Cruz. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy, a los honorables concejales, a los funcionarios de la administración municipal que nos acompañan, a los asesores del señor alcalde, en especial al doctor John Jairo, que todos los días nos ha venido acompañando, a los televidentes que nos siguen por el canal del honorable Consejo Municipal, y a los dos expositores del día de hoy, un saludo cordial para ellos. Miren, yo creo que en la exposición de hoy vemos una definición técnica acerca de todos los componentes que puede tener el PBOT en cuestión de movilidad, ¿cierto? Y al final, la expositora nos deja una imagen para la reflexión, pero yo quiero que reflexionemos en el siguiente punto también, y es que hace mucho tiempo venimos diciéndole a la población, a la comunidad, que trate de hacer un tránsito hacia el transporte público,
que dejemos el transporte particular y empecemos a utilizar los medios de transporte que son un poco más masivos, el metro, los buses, los alimentadores, que vamos y nos remitamos a la bicicleta, que utilicemos las ciclorrutas, ¿cierto? Pero entonces es coherente que nosotros le planteemos a la población estas posibilidades de movilidad cuando la ciudad y cuando aún no estamos preparados para que la población migre hacia este tipo de métodos de transporte. Y les voy a realizar la siguiente pregunta: ¿será que hoy las vías metropolitanas, porque no nos remitamos solo al tema de Sabaneta, será que hoy las vías a nivel metropolitano están preparados para que la gente se movilice en bicicleta? Yo veo un ciclista transitar por la avenida regional y lo veo muerto. O sea, es un suicidio usted meterse a la avenida regional en bicicleta o a la avenida Las Vegas. Son muy pocos los sectores que tienen una ciclorruta adecuada para que el ciclista pueda transitar. ¿Y hace cuántos años venimos diciéndole a la población: llegue a su trabajo en bicicleta, utilice la bicicleta? Y vámonos a Sabaneta. Muéstrame las ciclorrutas que tiene el municipio de Sabaneta para que un ciclista circule amigablemente desde una vereda del municipio hasta la parte central. Y no nos vamos a las veredas, vámonos a un barrio como Prados de Sabaneta, que está un poco más alejado, o vámonos a Restrepo Naranjo o al sector de Mallorca. ¿Será que hay un sistema amigable que permita al ciclista movilizarse por las calles de nuestro municipio? Y seguimos diciéndole a la población: utilice otros canales de transporte para que de alguna manera mejore la calidad del aire y tengamos una mejor circulación en las vías. Y vámonos al sector del transporte masivo. ¿Será que el metro está preparado para que la población deje sus vehículos particulares y se empiece a movilizar en el metro? Lo acabamos de vivir la semana anterior, cuando se declara un estado de emergencia y empezamos a tener un pico y placa de 9 horas. Yo los invito a que se movilicen en el metro, a ver qué tan amigable fue, a ver qué tan práctico fue movilizarnos en el metro. El metro colapsó. No había cómo coger un taxi en la ciudad. Pedir un taxi era un problema. Y una alternativa medianamente decente como Uber, pues aún tiene un montón de vacíos jurídicos y viene en un choque constante con el sector del transporte que sí está legalizado, como son los taxistas. Entonces volvamos a la reflexión: tenemos los mecanismos, tenemos los medios para decirle a la población: movilícese en otro tipo movilicémonos en otro tipo de, me ayudan ahí, de alternativa, o en otro tipo de sistema, cuando el Estado no se ha encargado de generar la infraestructura suficiente y generar los mecanismos suficientes para que la población lo haga. Entonces quiero dejar esa reflexión también en el aire para que los expositores nos ayuden a ilustrarle al recinto cómo está pensando Sabaneta en este nuevo PBOT, ser amigable con el poblador de Sabaneta, con la comunidad de Sabaneta, para que así empecemos nosotros a hacer esa transición del transporte particular al transporte masivo o a otros mecanismos de transporte. Con esto termino mi intervención, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted y por la reflexión que nos deja al respecto. Tiene la palabra el concejal Juan Carlos Bustamante. Muchas gracias, presidenta. Un saludo muy especial al honorable consejo en pleno, a quienes nos acompañan hoy en el recinto, funcionarios de la administración, y hoy en especial a los expositores, por supuesto, en esta mañana. Sí, hoy es el abrebocas de un tema álgido importante, el tema de la movilidad. Yo diría que sigue siendo uno de los temas álgidos del debate de la ciudad de hoy, Sabaneta, la ciudad que hoy tenemos. El tema de la movilidad, como es el tema de la seguridad, como el tema de la sostenibilidad ambiental, van a ser temas de obligatorio debate,
por estos días y quizás por mucho tiempo. Y esta es una gran oportunidad nuevamente pues para redireccionar el rumbo de nuestro municipio. Los datos hablan por sí solos, lo decía yo en pasadas sesiones que el doctor Camilo nos hablaba, creo que fue el doctor Camilo, de un dato: 100.000 vehículos nuevos que se vienen para el municipio con los 10 planes parciales aprobados, con esas unidades que se avecinan. Va a tener el municipio en 7 o 9 años, son 100.000 vehículos más que van a estar rodando por las calles de nuestro municipio, sumados a los que hoy tenemos. Esto es un problema no solamente de Sabaneta, sino de ciudad-región, área metropolitana, un problema en común, como es el tema de la seguridad, el tema de la contaminación del aire. Pero ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? No nos podemos quedar en el problema, tenemos que buscar qué soluciones tenemos para la misma. Y quizás ahí voy a coincidir con el concejal Alder Cruz en lo que, quien me antecedió en el uso de la palabra, en qué vamos a hacer, cuáles son las acciones correctivas, cómo nos vamos a preparar para mitigar esa realidad que se nos aproxima y que de una u otra forma está generando daños colaterales de derechos fundamentales como el derecho a la salud. O sea, hoy, lo decía yo ayer, esta semana, del problema de las enfermedades respiratorias, la contaminación del aire, y pues la única solución que hemos tenido a la mano siempre ha sido el pico y placa por la contaminación que se está produciendo, que no solamente son de los vehículos, sino también pues de las empresas que contaminan y otros factores por la geografía que tiene el área metropolitana, y todo ese dióxido de carbono se va concentrando en nuestro aire y lo sentimos realmente. La salud, los datos, la tasa de morbilidad de las primeras causas de visita a nuestros centros hospitalarios es por enfermedades respiratorias. Pero no todo está perdido, yo pienso que sí hay mucho por hacer, y dentro de ese mucho por hacer hay que mirar modelos como el de Panamá. Me llamó mucho la atención, Panamá Camina, lo mencionaba yo, Panamá Camina. ¿Qué es Panamá Camina? Y los europeos en eso nos llevan mucha distancia. Nosotros los europeos han vivido en carne propia tantas cosas que nosotros no aprendemos de ellos. De verdad podríamos aprender mucho. Hoy las calles se le están entregando a los peatones en Europa. Usted ve calles amplísimas que son solamente peatonales. La gente en bicicleta, yo sé que eso es un tema cultural, por supuesto, montarse a una bicicleta. Hoy en América Latina, que tiene una cultura de que tener un carro es tener un mejor estatus de vida, es ser exitoso. Quien tiene un carro en América Latina es porque ha sido una persona de éxito. Decirle que se monte a una bicicleta no es tan fácil. A veces cogemos el carro de Calle Larga para dejarlo aquí en el parque de Sabaneta. No venimos caminando, pero todo es un tema cultural también. Y además de cultural, en eso coincido con el concejal Alder Cruz, es un tema de entregar equipamiento precisamente para que la gente pues se anime a montar en bicicleta o camine. Y Panamá Camina le agregó a eso el tema cultural, alrededor de la ciclorruta, la ciclocaminabilidad que hoy llaman, las vías de ciclocaminabilidad, colocarle espacios culturales itinerantes, donde la gente pues se anima y se motiva a bajarse de su vehículo, a andar en bicicleta o a caminar, y en ese recorrido encontrar espacios culturales, actividades culturales, donde pues le ayudan en su esparcimiento. Hoy tenemos los parques de colores alrededor de la ciclorruta que hoy tiene por Las Vegas. Gran parte de esa ciclorruta llega a muchos parques de colores, entonces la gente está practicando deporte. En Brasil a mí me llamó mucho la atención en la visita que tuvimos a Río de Janeiro, porque yo pienso que allá fue donde por primera vez vimos gimnasios alrededor de la playa por todo un corredor y una ruta de ciclocaminabilidad grande, bastante amplia, y donde se veía a la gente de Brasil haciendo deporte y bajándose, es decir, haciendo deporte en los gimnasios que hay al aire libre en el recorrido de la vía peatonal y de ciclocaminabilidad mejor.
Entonces yo pienso que sí se puede. También el tema del transporte masivo. Sabaneta, no sé si va a estar en el PBOT, pero hoy podemos tener unos cables aéreos, un cable aéreo que tenga unas conexiones a ciertos puntos y de una u otra forma impactaría un deseo que tenemos nosotros de que Sabaneta pues tenga una intención de ser un municipio turístico. Algunos hablamos de Sabaneta turística, Sabaneta puede, pero a eso hay que agregarle el tema de equipamiento. Y no sé si el cable aéreo está integrado, está dentro de las acciones en el PBOT, pero ayudaría mucho con un problema real que hoy tenemos en las veredas también, que son las que más afectadas están. Hoy las veredas no se prepararon para ese crecimiento urbanístico que tenemos, vías bastante angostas en Cañaveralejo, en María Auxiliadora, y así sucesivamente hasta San José. La comunidad se queja porque Pan de Azúcar, todos construyendo llegando a la cota 1800, cumpliendo con una normatividad y unos derechos que se adquirieron, pero no pensamos en que se iba a venir unos problemas colaterales, iba a causar ese desarrollo o ese crecimiento no organizado. Entonces yo pienso que sí hay que pensar en otros medios de movilidad, pero hay que equipar y hay que pensar en ese equipamiento para que se pueda dar una movilidad sostenible. Muchas gracias, señora presidenta, y a los expositores, por supuesto. Gracias a usted, concejal, por su intervención. Tiene la palabra el concejal Carlos Mario Cuartas. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial para usted, la mesa directiva, un saludo muy especial para los demás honorables concejales, saludo especial a las de la administración en cabeza del secretario de Planeación, doctor Camilo Vergara, y todo su equipo técnico del PBOT, también algunos otros funcionarios de la Secretaría de Planeación aquí. Hoy hay un buen grupo de personas interesadas en estos temas en el recinto, y qué bueno que este tema despierte esos intereses que nosotros hemos querido que estemos. Un saludo especial al exconcejal Santiago Montoya, a los demás funcionarios y a los que nos ven a través del canal institucional del Consejo. Yo creo que estos temas del PBOT, esta preparación que estamos haciendo, pues va dando cuenta de un ejercicio bien importante que ha hecho la administración municipal. Por eso decíamos que este tema no es de un momento a otro que aparece en el municipio, sino que esto requería de un proceso de maduración y de revisión de todo lo que tiene hoy el municipio para poder llegar a presentar documentos con todo este rigor de lo que requiere una carta de navegación como es el PBOT para los próximos 12 años. Y que esto apenas no, sino que esto es un momento especial que tiene el municipio, como ya lo han dicho aquí los demás expositores, de una revisión con unas características especiales por toda la dinámica que ha tenido el municipio, pero que esto tiene unos antecedentes. Ya lo decía la expositora, que se ha trabajado en anteriores procesos todo este tema de la movilidad, y mal que bien, diría yo, se han venido desarrollando una serie de elementos con los que hoy cuenta el municipio. Nosotros acabamos de terminar, cuando digo nosotros es el Centro Democrático, acaba de terminar una serie de 5 foros temáticos donde abordamos temas como, por ejemplo, la movilidad y el transporte. Los 3 precandidatos que tenemos ahí en Centro Democrático, que estamos ahí en Centro Democrático: desarrollo y planeación, y sostenibilidad y medio ambiente. Y casi que todos esos temas que abordamos ahí los pusimos en el debate público, porque precisamente son los temas álgidos que tiene hoy el municipio. Y acabo de llegar de una entrevista en Todelar, donde nos preguntaban a 2 de los precandidatos qué era una de las dificultades grandes que tenía Sabaneta, y coincidíamos en que uno de los temas es la movilidad, ¿no es cierto? Pero me quedo con esta reflexión que decía la expositora ahorita, y que de pronto mañana vamos a tener la oportunidad, y ojalá todos puedan volver mañana a la segunda parte de esto, y es
¿cómo vamos a cambiar precisamente ese paradigma que tenemos de que es que el problema de la movilidad lo solucionamos con más vías? Lo decía hoy el periodista Fernando Vera, es haciendo más vías. Yo creo que el paradigma hoy es cambiar eso. Las vías son muy importantes y hoy Sabaneta tiene unos proyectos viales que hay que terminar, pero el tema, lo decía también el concejal Alder Cruz, es cómo vamos a pasar, digamos, a ese nuevo modelo de movilidad de trabajo que tenemos que hacer nosotros en el municipio con todas estas otras alternativas que hoy nos presentan y que esas gráficas que nos muestran son muy dicientes, pero hoy todavía no tenemos esa infraestructura y esa disciplina todavía de usar, y si los usamos tenemos muchas dificultades, esos medios nuevos de transporte y de movilidad. Entonces, a mí me queda claro que con esta nueva carta de navegación que vamos a tener, vamos a dar pasos importantes en el desarrollo de los problemas que hoy tiene Sabaneta y específicamente en este tema de movilidad, que también lo dije en su momento. Si solamente fuera Sabaneta, pues aquí internamente para los carros de Sabaneta nosotros no tendríamos problema de movilidad, pero es que este no es un problema de Sabaneta solamente, y lo decían estos días también en otro foro. Usted va a Envigado y Envigado tiene problemas de movilidad, usted va a Bello y Bello tiene problemas de movilidad, usted va a Medellín y Medellín tiene problemas de movilidad, y se interrelacionan todos, tenemos un problema metropolitano de movilidad. Entonces por eso nosotros le apostamos al área metropolitana como socio estratégico nosotros para resolver esos problemas. Y lo dije en algún momento, ¿qué sería hoy de Sabaneta si no hubiéramos dado en buen término, como lo he dicho aquí, la pelea de tener la extensión del metro Juan Carlos? En su momento usted me acompañaba como concejal y en las reuniones que hacíamos y que tuvimos esa buena discusión con el doctor Ramiro Márquez en su momento de que Sabaneta necesitaba una estación aquí. No estaba contemplada, porque es que el desarrollo del plan maestro del metro hablaba que a medida que se va alejando del municipio núcleo, las estaciones son más alejadas. Y esto en 2 kilómetros que está de Mallorca a La Estrella no daba técnicamente una nueva estación, por muchas cosas técnicas que ellos hablaban, pero por el momento histórico que estábamos viviendo ahí todo, por el trabajo que hicimos, por la necesidad que tenía el metro de usar las tierras de Sabaneta, logramos ese acuerdo de que pedíamos la estación de Sabaneta, y ese fue un logro importante, y hoy vemos la importancia de esta estación, que ya están pensando incluso en ampliarla, porque se quedó corta. Están pensando en ampliarla en el plan maestro que tiene el metro. Y a nosotros nos sirve porque es la estación que más gente mueve en el tema de la ciclocaminabilidad. Entonces, eso es muy importante ver ese desarrollo que ha tenido Sabaneta en ese tema y cómo nos vamos a interconectar, ahí lo que decía Juan Carlos, con los demás sistemas que tenemos hoy, incluyendo, hay un cable que es de la estación Estrella a San Antonio de Prado, en el plan maestro, que también alimenta ese tema, y cómo vamos a conectar estas estaciones ya con lo urbano de nosotros, como lo está haciendo hoy Medellín con sus temas de sus barrios y de sus... Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer con las empresas del metro, con la empresa del metro, con área metropolitana y obviamente el municipio también como socio ahí, porque en el momento en que se tomó la decisión, por ejemplo, de que tuviera las 2 estaciones, se dijo entonces Sabaneta, volvámoslo mucho de caminabilidad y no ingresemos a Sabaneta el tema de Metro Plus, porque entonces se tendría que ceder otras fajas, que era muy importante en ese momento, la decisión también que se tomaba a nivel de área metropolitana y Junta de Metro, que eso es bien bueno que ustedes lo conozcan. Entonces, yo creo que vamos en un buen camino, vamos logrando lo que queríamos, era tener ya una nueva carta de navegación para Sabaneta en todos estos temas puntuales, y hoy el de la movilidad me parece a mí, señora presidenta, que es muy importante. Muchas gracias por el uso de la palabra. A usted por su intervención. Nos trae aquí una información importante que seguimos en la reflexión, la imagen que nos deja la expositora, la invitación del concejal Alder Cruz
de mirar cuando se quiere incentivar la movilidad no motorizada, qué espacio público e infraestructura se está brindando para esto. Igualmente, otra reflexión, en las vías de Sabaneta, ¿cómo está la movilidad? O la problemática la vemos es cuando vamos a salir de Sabaneta a estas vías de Las Vegas, la regional, que ahí sí es donde vemos reflejado problema de movilidad. Señora secretaria, perdón, los expositores quieren intervenir, ¿tienen algo para aportar? Tiene la palabra el secretario Camilo Vergara. Muchas gracias, señora presidenta. Muy importante las intervenciones de cada uno de los honorables concejales. Es cierto que el cambio de paradigma per se no va a solucionar el problema de movilidad, pero por ahí arrancamos. Seguramente en la sesión de mañana vamos a ver cómo nos cambia esa pirámide invertida y ponemos al peatón como lo primero dentro del sistema de movilidad. Y ese cambio de paradigma tiene que venir acompañado de instrumentos, en este caso este Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que empieza a dotar el territorio precisamente de los elementos para que el peatón se pueda movilizar de la forma como se tiene que movilizar, a pie o en bicicleta, privilegiando ese sistema frente a los otros, donde el Estado empiece a ejercer su función dándole prevalencia precisamente al peatón y a las inversiones que favorezcan al peatón. El instrumento tiene que dejar dotado al territorio de esa forma, que se empiece a invertir en las ciclovías y en los andenes, más que en las vías para los vehículos, o de una manera más equilibrada. Tampoco podemos abandonar al usuario del vehículo. Aquí hay varios apuntes y yo le quisiera dar la palabra a Miriam para que estas reflexiones que íbamos aquí conversando, en la medida en que ustedes iban interviniendo, ella las cierre. ¿Te parece, Miriam? Bueno, yo creo que todo lo que mencionan no está lejos de la preocupación de la mayoría, digamos, de los ciudadanos y de las personas. Dentro de todo lo que se debe cambiar, digamos, en esa mirada de la movilidad, es precisamente que no es decirle al usuario, vaya, utilice, váyase en bus y no deje su carro en la casa, sino démosle lo que ese usuario necesita para que él mismo tome la decisión de utilizar otro modo diferente de movilizarse, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esto y vemos muchos de los sistemas de transporte que desafortunadamente han fracasado en muchas ciudades latinoamericanas, el foco de la solución normalmente estaba dado en lo que queríamos lograr, pero sin lograr como atrapar a ese usuario o a ese cliente, por decirlo de alguna manera, para que se vaya y cambie su forma de moverse. Entonces, es cambiar la visión de lo que tenemos que ofrecer en función de lo que el usuario necesita. En esa parte de pronto nos falta un poco conocer más. Hay una encuesta del área metropolitana que fue de satisfacción al usuario con una metodología de una asociación latinoamericana. Esa encuesta la hicimos nosotros y logramos entender muchas cosas del usuario. Por ejemplo, lo que le interesa al usuario es la disponibilidad. ¿Y qué es disponibilidad? Que cuando le pasa el servicio, cuando necesita el servicio, le pase y lo lleve donde es, y lo lleve en el menor tiempo posible, y lo de la tarifa es importante, sin embargo no es lo más importante. Entonces empieza uno a ver que es necesario como cambiar la forma de ver las cosas y no poner muchas veces al usuario, obligarlo, vea, es que ya tiene usted un Metro Plus, entonces yo ya le voy a quitar a usted las vías, se las voy a estrechar, le voy a quitar el servicio de transporte que usted tenía antes, y usted ya no le queda sino esta ruta integrada y usted sí o sí se va en esa ruta integrada. Ya vimos que eso así no funciona, simplemente hay un vecino, un amigo y empieza a prestar el servicio y se nos llena la ciudad de informalidad. Entonces lo primero es entender qué es lo que ese usuario necesita para poderle ofrecer lo que él necesita y que realmente cabe. ¿Dónde está el reto importante, digamos, como ciudad? Es que es totalmente cierto.
y no digo solamente de Sabaneta, sino básicamente el área metropolitana no está todavía preparado para decirle a la gente váyase en bicicleta, váyase en bus, utilice el metro, porque todavía tenemos muchas zonas que están desarticuladas, tenemos deficiencias en la infraestructura. En este momento mandar ciclistas a la calle es de alto riesgo porque no tenemos la infraestructura para hacerlo. Pero cuando estamos hablando de la formulación de un plan de ordenamiento territorial, es precisamente entender por qué muchas de las decisiones y de los enfoques de lo que se tienen como planteamientos van con ese enfoque. Y es precisamente, sí, desafortunadamente el espacio es súper limitado. Y no solamente acá, en todas las ciudades latinoamericanas, porque la problemática que ustedes mencionaban pasa en Lima, pasa en Bogotá, pasa en Ciudad de México, pasa en todas las ciudades. Tenemos espacios muy pocos donde tenemos ciudades que están ya muy densas y muy consolidadas y no podemos decir, tumbemos este edificio de 20 pisos para que hagamos una autopista, ¿cierto? Pero sí tenemos unas secciones que están limitadas y lo que sí no podemos hacer es seguir diciendo, no me ponga la ciclorruta, que por donde va la ciclorruta y el andén de los 2 metros yo meto un carril para los carros. No, eso es precisamente hacia donde tenemos que mirar y empezar a hacer una distribución más equitativa de ese espacio público. En la medida en que, y se viene con una problemática que es primero el huevo o las gallinas. Entonces, si yo no doy un sistema de transporte público que sea llamativo para los usuarios, el usuario no me va a utilizar y entonces no tengo demanda para poder tener un buen sistema de transporte. Entonces, lo primero es que como ciudad tratar de trabajar en ofrecer esas necesidades del usuario y mirarlo como la movilidad como una necesidad fundamental del ciudadano. ¿Por qué? Porque es que estamos gastando demasiado tiempo viajando, estamos dejando de compartir tiempo con las familias, se están gastando en dinero el 40-50% de los ingresos para poderse movilizar a donde tienen que llegar. Entonces ya empieza uno a ver que es que la problemática no solamente, o sea, empieza a afectar la economía, la calidad de vida, el medio ambiente. Entonces hay que buscar realmente una solución y la movilidad se vuelve como presentar una movilidad y una solución que realmente vaya a solucionar y que sea llamativa para las personas. Pero como les decía, la infraestructura no existe, pero precisamente se tiene. Sí hay que generar más infraestructura porque hay que dar mejor accesibilidad, mayor conectividad, buscar cómo se mejoran la seguridad, porque uno de los puntos principales también en movilidad es el tema de seguridad. Toda esta problemática que se da alrededor de la movilidad también es que todos los días estamos teniendo muchos muertos. En el mundo se muere una cantidad de gente en accidentes de tránsito más que por cáncer o por otro tipo de enfermedades. Entonces ya es un problema incluso de salud pública. Entonces creo que es tratar de buscar, mirando a través de estos conceptos, entender por qué es necesario darle prioridad a estos otros modos en el uso de la infraestructura que se tenga. Muchas gracias, señora presidenta. A ustedes. Tiene la palabra el concejal Carlos Mario Colorado. Gracias, señora presidenta. No, un saludo a los expositores. Lo que pasa es que uno escucha, en el papel eso muy lindo, o sea, uno escucha eso hermoso, pero mire que el mismo Estado ni contribuye. ¿Qué está haciendo? Yo pongo el ejemplo del pico y placa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace el pico y placa? Motiva al que tiene la posición económica que compre otro vehículo. Entonces llega otro vehículo más al camino, porque no lo podemos tapar con la mano. O sea, hay familias ya donde cada uno, hasta la del servicio, tiene el vehículo para poderse mover. Entonces uno dice, en el papel eso queda muy lindo, o sea, eso queda hermoso, pero ese problema va a ser inacabable, eso no va a tener, o sea, tenemos que ser conscientes. Sabaneta, ¿cuál es el problema de Sabaneta? Es que Sabaneta no se cumplen las normas. Usted va a las calles de Sabaneta y encuentra vehículos parqueados en cualquier parte, y aquí no hay, y la razón que dan es que por ley no se pueden levantar. Yo aquí preguntaba, aquí hay vehículos que llevan 7 u 8 años parqueados en la vía, que no se pueden mover porque la ley no lo permite. Entonces, el mismo Estado propicia, o sea, tenemos que ser, aterrizar.
donde estamos. Y el caso puntual es el pico y placa. O sea, si usted no tiene cómo moverse en un vehículo que tiene un pico, la placa par, compre el otro. Más problema para la movilidad. O estoy diciendo lo contrario. Entonces eso no va a tener solución. Aquí podemos hacer vías como las tiene Nueva York, aéreas, como es el tren, pero aquí no vamos a tener, o sea, ese problema no podemos tapar el problema con una mano ni con dos, no. El problema está, el mismo Estado propicia, lo decía el concejal Calomero Cuartas y lo decía el concejal Alder ahora. Vea el caos que se formó esta semana por un pico y placa que nos impusieron ahí, cumplan o no cumplan. Ahora el problema es el que tiene el comparendo, porque no se dio cuenta. El que viene de viajar de otra parte, de otro municipio o de otra ciudad que llegó aquí a Medellín, lo cogió la cámara, ahí está con ese problema. Pero alguien me decía ahora, este es el país del Sagrado Corazón, y todos los días estoy convencido que este sí es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, concejal, por su intervención. Señora secretaria, a favor, continuar con el desarrollo del orden del día. Quinto, lectura de comunicados. Le anuncio, señora presidente, que no reposan comunicados sobre la mesa. Sírvase continuar con el desarrollo del orden del día. Sexto, cierre de la sesión. Le anuncio, señora presidente, que el orden del día para esta sesión ha sido agotado. Honorables concejales, se cierra la sesión del día de hoy y se convoca para mañana martes 12 a las 9 de la mañana. Continuamos con la segunda parte de movilidad. Gracias a quienes nos acompañaron hoy, del equipo del POT, de la Administración Municipal, a quienes están viendo la transmisión por YouTube. Recuerden, concejales, que continuamos con el taller de clasificación del suelo para resolver inquietudes que se tenían de la presentación. Muchas gracias.